Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar del tema del petróleo en México, pero vamos a hacerlo desde una óptica para tratar de entender usted y yo principalmente qué es el problema que tenemos en México. Tenemos un problema, tenemos una posibilidad de crecimiento, de desarrollo. ¿Qué está pasando? Y bueno, lo vamos a hacer de la mano de Alejandra López. Ella es subdirectora de Pulso Energético. Alejandra, un gusto, como siempre, tenerte aquí en Mega Noticias TVC. El gusto es mío, muchas Muchísimas gracias por la invitación. A ver, platícame, Alejandra, de entrada para que todos entendamos. ¿Qué es Pulso Energético? Mira, Pulso Energético es una plataforma, tenemos el respaldo de Amexi para publicar nuestros análisis cada semana. Y lo que tratamos de hacer en Pulso Energético es ir explicando este mundo de la energía, sobre todo el mundo petrolero, que es difícil de comprender. La verdad es que muy pocas veces nos detenemos a pensar en energía y cuando lo hacemos es porque se nos apagó la luz, porque nos faltó la gasolina, etcétera. Ese es el pedacito de la energía con la que estamos todo el tiempo en contacto y pareciera que ese es el mundo de la energía, pero la verdad es que tiene un trasfondo, es un universo totalmente complejo con todos sus actores, con todas sus sinergias internas, que a veces no lo vemos. ¿Quién la transporta? ¿Cómo llega hasta mí? ¿Qué tanta energía hay o no hay en el país? En fin. Bueno, en este entorno, ¿cómo entender el tema petrolero en México concretamente? ¿Cómo estamos? Mira, México es un país petrolero, lo ha sido desde 1900. Tenemos una buena fuente de riqueza, tenemos buenos campos productores que nos han estado dando petróleo desde hace décadas, bastantes décadas. El más significativo, Cantarell, por ejemplo. Exacto, Cantarell fue el más grande, fue el que más nos rindió de 1970 y llegamos a tener, gracias a Cantarell, 3.4 millones de barriles diarios de producción y ahorita estamos en 1.7. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que Cantarell se nos acabó como tal. Pudiéramos ver, si vemos los números de Cantarell, todavía le queda una gran reserva a Cantarell, pero cada vez es más difícil poder sacarlo. Digamos, ¿Por tema de profundidad? Más bien por la forma en la que están hechos los yacimientos, digamos. En un promedio así general de un yacimiento petrolero le sacas el 25, 30%. Ya con unas técnicas mejoradas, rascas la olla, diríamos, coloquialmente, y le puedes llegar a sacar a veces hasta el 50%, más o menos esos son los porcentajes que lleva Cantarell, anda rondando por ahí, Mar del Norte, que también tiene muchos años produciendo, anda en esos volúmenes de recuperación. Entonces, si vemos, por ejemplo, Cantarell, podríamos decir, ay, pero todavía le queda un montón de petróleo. Sí, pero ya es petróleo mucho más difícil de sacar, cuesta más, hay que entender mejor esos yacimientos para ver así cómo sacamos la siguiente capa de la olla petrolera. Y entonces, al mismo tiempo, tienes muchos yacimientos en otras áreas que no nada más son Cantarell. Cantarell es una zona conocida como aguas someras. ¿Cuántos campos tenemos en el país? Uy, hay un montón. ¿Pero explotados? Excelente pregunta. Sí, tenemos, si no me equivoco, y eso pudiera ser a riesgo de equivocarme, alrededor de 300 campos, si no me equivoco. Son muchos campos petroleros los que tenemos en México y cada uno tiene sus pozos, están produciendo, algunos son exploratorios, entonces apenas estamos buscando en algunos de ellos, tratando de confirmar si hay o no hay. Si no hay, y si y lo algunos ya sacar. sabemos que sí hay, exacto, y hay algunos que sabemos que sí hay, porque ya se perforó el pozo y en el pozo dice sí hay, pero faltan otros más para ver, bueno, a ver, si puedo tener mi taza, poner un popote y decir, ok, sí hay petróleo, sí hay café en la taza, pero ¿hasta dónde llega, hasta dónde se extiende, dónde es mejor explotarlo, cuáles son sus características? Necesito ir haciendo más pozos, delimitarlo, ver si es comercialmente viable, ver si con los precios del petróleo, que no me salga más caro producirlo que venderlo, porque si no, entonces no generas un rendimiento, y ese rendimiento no se traduce en impuestos, no se traduce en regalías, que también el mismo gobierno ve, el mismo Estado los ve. Y esa exploración lleva un tiempo no necesariamente corto. No, de hecho son periodos bastante largos. Por ejemplo, una de las críticas que se le ha hecho a las rondas es que no vemos los resultados de las rondas, no vemos los barriles aquí arriba ya producidos. Pues es que los contratos de las rondas se hicieron exploratorios, entonces las empresas que ganaron los primeros contratos, 2015, vamos a verlos,
ya están ahorita, iniciaron su periodo de exploración, de evaluación, delimitaron su yacimiento y todo. Apenas ahorita están empezando a construir toda la infraestructura ya para desarrollarlos, para ponerlos a producir. Tenemos 5 años, 4 años que ya pasaron, y ese es un estándar en la industria que incluso hasta puede ser bastante rápido. Hay yacimientos, por ejemplo, los de aguas profundas, que tardan 9, 10 años entre que encontré la primera gota o apenas los empecé a explorar, así a ver qué puede haber, hasta que empiezas ya a explotarlos. 10 años. Ninguna administración aquí en México pudiera ver las dos fases desarrolladas al mismo, o sea, durante su administración, claro. Exacto. Vamos a entrar en un ratito más al tema de las rondas, porque yo honestamente todavía no las entiendo. Pero antes de eso, tú mencionaste que llegamos a producir 3.4 millones de barriles diarios. Sí, y hoy 2004. Estamos en 1.3. 1.7. 1.7. Esa es a lo que ustedes le llaman declinación petrolera. Correcto. Esa declinación leía yo, previo a tener esta entrevista contigo, Alejandra, leía yo el año pasado, decían que íbamos a seguir en el mismo ritmo de declinación, o sea, vamos a seguir cayendo. Sí, vamos a seguir cayendo. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a dos factores principalmente. Uno es que los yacimientos que antes producíamos un montón, como Cantarell, ya declinaron. O sea, en 2004 alcanzó Cantarell su pico de producción y de ahí va para abajo. En ese momento Cantarell estaba produciendo más de 2 millones de barriles, solito y Cantarell nada más. Y ahorita está alrededor de 100,000, 200,000 barriles. ¿Cómo revertimos esa declinación? Esa es una muy buena pregunta. Y lo ligo con lo que estábamos platicando hace un momento, que es exploración. Exploración. Necesitas, cuando empiezas a ver que estos campos empiezan a declinar, necesitas sustituirlo con otros campos. Pero si estamos contando que estos campos se sustituyen con un trabajo de 5 o 10 años atrás, entonces incluso antes de que tus campos lleguen al pico de producción, tú ya hiciste todo un trabajo para encontrar al siguiente y al siguiente y al siguiente y al siguiente. Por bastantes años, México dejó de explorar un buen periodo de tiempo. Entonces, nos faltaron encontrar estos nuevos yacimientos. No, se dejó de explorar. Déjame preguntarte esto, porque yo recuerdo hace 12, 15, 18 años, se insistió mucho en los medios que no se estaba, bueno, en los medios y en la esfera política, se insistió mucho, es que no estamos trabajando para la exploración en aguas profundas. Ahí es donde está el petróleo. Y nunca se hizo. Por angas o mangas nunca se hizo. Eso quiere decir que ya en ese momento no había zonas petroleras en tierra, en aguas someras. ¿Ya no había? ¿Ya no hay? Siguen habiendo zonas muy prometedoras todavía, pero también en esto necesitas una visión de más personas, de más ojos. Un ejemplo son las mismas rondas. En 2015 se hizo la ronda 1.2. La ronda 1.2 eran 5 bloques, 5 áreas, donde ya Pemex antes había perforado un pozo, había encontrado un yacimiento, pero no se había puesto a delimitarlo. Esos 5 bloques, 5 áreas que tenían 6 o 7 yacimientos, no estaban en la lista de prioridades de Pemex. Se licitan y ahora las empresas que entraron a ver esos yacimientos de pronto encontraron que había 8 veces más recursos de los que inicialmente se habían estimado. O sea, el primer pozo que había perforado Pemex decía, pues a lo mejor había 100, 200, 300 millones de barriles y ahora resulta que hay más de 1,000 millones de barriles en esos yacimientos. ¿Fue culpa de Pemex? No, realmente Pemex, con la información que tenía, dijo, esto es lo que hay. Llega otro equipo técnico, los ve, los evalúa y dice, no, aquí hay más potencial, claro. Y si le aplicamos una tecnología, y si hacemos A y si hacemos B, podemos sacar más hidrocarburos de los que estaban inicialmente estimados. Entonces, estos yacimientos que son en aguas someras, donde Pemex es el campeón mundial, nadie se lo discute, y que son áreas donde ya hemos explotado petróleo por muchísimos años, todavía hay potencial. Pero este potencial
se basa en que nuevos ojos estén viendo los campos mexicanos, que atraigamos otro tipo de tecnología también. Que es una apertura, y ahora sí vamos a entrar un poco al tema de las rondas y cómo las entiendo, y tú me ayudarás. Esto de las rondas es abrir la exploración y futura explotación de nuestros campos petroleros. Correcto. A la iniciativa privada. Correcto. ¿Sí? No necesariamente para que ellos la exploten al 100%, tendrá alguna remanente, alguna beneficio México, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, por la forma en la que están hechos los contratos, bajo un modelo de contrato, el producción compartida, que es modelo A, de los hidrocarburos que saque la empresa, un porcentaje se los queda el Estado y otro porcentaje se los quedan las empresas, que generalmente debe de andar por ahí del 50%, 70%, el volumen que se queda el Estado. Aparte la empresa sí se queda con ese 30% para comercializarlo, pero aparte esta empresa paga impuestos, paga regalías, paga derechos, etcétera. Entonces, ese es un pedazo de los ingresos que el Estado se queda y que además es muy importante decirlo, el Estado no está tomando riesgo. A ver, ahí y voy, eso es súper importante. Con ese tema. No toma riesgo el gobierno mexicano, no le mete dinero a la exploración, ¿sí? Pero en el caso de la empresa que sí le mete dinero a la exploración, ¿cómo recupera? Con lo que le queda de su parte de los hidrocarburos. Así de tan jugosa es la tajada, ¿no? Es que imagínate, el costo promedio de poner un barril en tierra pueden ser 10, 12 dólares, 20 dólares y lo estás vendiendo a 50. Entonces, ese beneficio es lo que te permite pagar tus costos. Ahora, en el modelo de contrato de producción compartida, sí se le recuperan una parte de los costos a las empresas, pero se le recuperan también con el flujo que genera la misma venta. Entonces, digamos, ese es un modelo. Y el otro modelo es el de licencia. El modelo de contrato de licencia, la empresa desarrolla el yacimiento a sus costos y a sus riesgos. Ahí no se le recuperan sus costos y lo que extraiga es, se lo puede quedar, digamos, los hidrocarburos los puede comercializar, pero va a tener que pagar una parte de su utilidad. Ya no es por la venta, en el contrato de producción compartida, eso por la venta de los hidrocarburos. De este lado es sobre las utilidades que llegue a tener. Entonces, este es el beneficio que puede tener México. Nada más para darte un ejemplo. Sí. En estos 3 contratos, en la ronda 1.2 de los 5 contratos que se ofrecieron, déjame Ale, para no perder porque es muy interesante todo este tema y tenemos que ir a un corte. Regresamos para hablar de todo el proceso de la ronda y cuántas rondas van y si van a seguir más. ¿Sí? Regresamos, estamos en Expedientes TVC hablando de el petróleo en México. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC platicando con la licenciada Alejandra López, subdirectora de Pulso Energético, y hablamos, por supuesto, de petróleo, del petróleo mexicano. Alejandra, nos estabas platicando el tema de los contratos. A ver, te interrumpí, adelante. No te preocupes. Lo que decía es, en la ronda 1.2 se ofrecieron 5 contratos, en realidad se adjudicaron 3 a 5 empresas. Estas 5 empresas, por los rendimientos que van a generar los contratos, van a pagar en 2026 más impuestos que las 9 empresas que más impuestos pagan y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, acumulado. Entonces, para que veamos la dimensión de cuánto van a ser los ingresos que puede llegar a tener el gobierno mexicano producto de estos contratos. Porque ahorita no estaban generando, o sea, el volumen que está ingresando a partir de los contratos pudiera no ser significativo en comparación con lo que van a generar cuando ya estén produciendo. Pero necesitamos darle este tiempo para que se desarrollen, para que empiecen a producir. Para que se consoliden. Exactamente. ¿Cuántas rondas? Hace 5 años arrancaron las rondas. Sí. ¿Cuántas rondas llevamos? 4, 8, 10 rondas. 10, aunque se siguen manejando como ronda 3 o ronda 2, si no mal recuerdo. Sí, más bien, sí, son 9 licitaciones, 9, 10 licitaciones divididos en 3 rondas, ronda 1, ronda 2 y ronda 3. En la ronda 0 se queda con todo Petróleos Mexicanos. Correcto, con casi todas las reservas. Con casi todas las reservas. Me imagino que por conveniencia.
Sí, para mantener la producción, porque si no le dejas todas sus reservas a Pemex. Además, era un tema de relativamente justicia para Pemex en el sentido de decir, bueno, pues es que Pemex ha desarrollado todo esto, es justo que hagamos una evaluación si lo puede seguir desarrollando. Esa evaluación la hizo la CNH y le dio todo lo que Pemex podía seguir desarrollando y lo que garantizaba que la producción se mantuviera. Pero al final de cuentas, la producción sí siguió cayendo, pero porque los campos van declinando, naturalmente. Exacto. Ronda 1, ronda 2, se abre ya la cartera a la iniciativa privada. Correcto. ¿Cuántos contratos se logran? 103, y además Pemex, de sus áreas que retuvo en la ronda 0, migró algunos contratos, tenemos 110 contratos. 110 contratos, que si tuviéramos, y espero lo tengamos en un momento más, vamos a tener la imagen de la República Mexicana y de las zonas donde hay campos petroleros. Okay, ¿Qué tanto abarcan esos ciento y tantos contratos? Es una buena parte del país, pero hay muchas áreas donde todavía se puede explorar y donde sabemos que hay recursos, pero necesitamos imprimir buen trabajo y relativamente rápido si queremos revertir la declinación. Mucha inversión. Sí, es mucha inversión para exploración y para producción. De esos ciento y tantos contratos, ¿cuántos son en aguas profundas? ¿Cuántos en aguas someras? Aguas profundas son 29, 28 aproximadamente. Aguas someras andará alrededor de los 50. Pero más, digamos, en el pool, lo que más se han otorgado de contratos son aguas someras y aguas profundas. Aguas profundas prácticamente todo es exploración. Aguas someras, algunos son producción, algunos exploración. En tierra, muchos campos se entregaron ya en producción y las empresas estaban haciendo evaluación para ver si es la forma más eficiente de estarlos desarrollando, si se puede hacer alguna otra cosa adicional. Lo que le llamamos, algunos de ellos también se llaman campos maduros, es decir, que ya pasaron este pico de producción y ahora hay que administrar su declinación o ver si con alguna otra tecnología podemos darle algún segundo aire de vida a estos campos. De vida a esos campos. Y yo te preguntaría, lo platicábamos hace un momento, el tema de la exploración lleva mucho tiempo. Correcto. Hoy estamos hablando ya de cuando empezaron las rondas 5 años, todavía restarán ¿qué? ¿Otros 5 por lo menos? ¿10? Por lo menos. Lo que estábamos viendo es que la ola de exploración, estos contratos lo que está generando es una ola de exploración. Y resulta que el Golfo de México, la parte mexicana del Golfo de México es una de las más estudiadas ahorita, es el hotspot mundial de exploración, porque ahorita todo el mundo está viendo que ahí están haciendo lo que le llamamos los estudios de sísmica, que es literal hacer una especie de ultrasonido de la Tierra. Entonces, esos estudios se están haciendo y son muy, muy, muy importantes para empezar a ver dónde puede haber algún yacimiento. Y luego tenemos las empresas que están perforando, etcétera. Esta ola de exploración nos va a llevar alrededor de 2022, 2023, una cosa así. Y el problema es que después de eso, ¿con qué lo sustituimos? Bueno, además de que ahorita me expliques esta parte de con qué lo sustituimos, para cómo vamos en el mundo, no solamente en México, viene una ola importante de sustituir el petróleo con energías renovables. Correcto. Así es. Limpias. Y correcto. que entonces con eso y lo tardado que es la exploración, ¿hay futuro para el petróleo en México? Sí, la verdad hay bastante futuro para el petróleo en México por lo siguiente. De aquí a 2040, la demanda de petróleo va a seguir aumentando en el mundo, a nivel mundial. Y como bien dices, hay una sustitución de combustibles para pasar de petróleo a fuentes más limpias. Y petróleo nada más es una fuente, pero también tienes carbón, tienes coque de petróleo, etcétera, que se pueden sustituir por combustibles más limpios. No necesariamente puedes pasar de petróleo directamente a renovables al 100%. ¿Por qué? Porque las renovables todavía tienen problemas técnicos que tienen que resolver. ¿Qué pasa cuando se te va el sol? Tus paneles no están generando. ¿Qué pasa cuando no hay viento? Los aerogeneradores no están generando. Entonces, ese tipo de intermitencias de las renovables
se tienen que solucionar y todavía no hay una solución a enorme escala que sea tan precisa como para poder movernos de la noche a la mañana a otro sistema eléctrico. ¿Cuál es este puente de transición? En el mundo, sí, en el mundo. Hay países que están generando el 100% de su energía renovable, pero necesitan un backup, algo donde diga, bueno, si mis paneles solares no están generando en la noche, que es cuando la gente necesita la electricidad, ¿con qué lo sustituyo? Lo sustituyes con baterías, guardando la energía que generaste en el día, la pones en unas baterías. O con plantas que le llamamos nosotros ciclo combinado, que utilizan gas natural, y esas se prenden en cuanto las renovables no pueden abastecer el 100%. Y el gas natural es una fuente de energía muchísimo más limpia. El volumen de las emisiones es mínimo en comparación con otras fuentes como el coque, como el carbón, como el petróleo. Entonces, en esa transición en energía eléctrica, el gas natural es un buen puente para movernos hacia energías más limpias. Okay. Lo interesante aquí es que generalmente pensamos a las renovables como el sustituto al 100% del petróleo. Así es. Pero ¿qué pasa con los petroquímicos? ¿Cómo sustituimos el plástico? ¿Cómo sustituimos las fibras sintéticas? La extracción petrolera. Exacto. Ahora, hace 5 años recuperamos, despertamos de un sueño aletargador que detuvo la producción petrolera en el país. Empezamos con este tema de las rondas y hoy tenemos un cambio de gobierno y el tema de las rondas está detenido. 3 años, por lo menos lo que ha comentado la administración. ¿Eso cómo va a impactar? Tiene un impacto importante en estas olas que te estoy mencionando. Lo importante no es nada más tener una ola de exploración y luego ya producción y se acaba la ola, sino que tenemos que generar estas mismas olas continuamente. Entonces tienes ronda 1, 2 y 3 que en paralelo van a estar produciendo, pero después de que la ronda 3 termine su proceso de exploración o los contratos de más largo plazo, que son los de aguas profundas, de la ronda 2 terminen su proceso de exploración, ¿qué sigue hacia adelante? Y esa es una gran incógnita. No sabemos específicamente qué va a pasar más adelante. Le vamos a encargar a Pemex otra vez toda la exploración, le vamos a encargar toda la producción a una sola empresa que es la más endeudada, la petrolera más endeudada del país, que acaba de recibir un downgrade en su calificación crediticia, que no es muy seguro que no vaya a pasar otro downgrade hacia adelante. Entonces estamos en este mundo. Hacia abajo. Sí, exacto. Bajaron un escalón su calificación. Su posición de deuda. Exacto. Entonces ahorita va a empezar a pagar más intereses porque tiene su nivel crediticio es un poquito más abajo. ¿Qué va a pasar si sigue bajando? Esas son preguntas que todavía no tenemos una respuesta al 100%. Entonces, falta ver cómo el nuevo gobierno empieza a evaluar los resultados de las rondas. Lo han puesto en una meta de producción, 280,000 barriles diarios. Los contratos pueden generar esos 280,000 barriles diarios. Pero esto no nada más es producción. Es, tengo los 280,000 barriles diarios, pero también necesitas generar esta exploración. Entonces, esta exploración no se va a ver en los 280,000 barriles diarios para 2024, se van a ver en producción hacia el 2030, 2035 y a futuras generaciones. Sí, claro. Entonces, de tener hoy un proceso esperando unos resultados que solamente son una fracción del problema, es complicado. O sea, falta ver, sí es preocupante. Ahora, lo dejamos, ya se nos está yendo el tiempo, pero dejamos este tema de la exploración, explotación y de la producción de petróleo en México como un tema preocupante. Sí. Pero también tenemos que ir al otro punto. Estamos hablando de petróleo crudo. Sí. No del producto de ese petróleo, que en este caso voy a ejemplificarlo con el tema de la gasolina, tal vez el más importante para los mexicanos en específico. Sí. Es donde lo vemos. Ahí, ¿cómo podemos, cuánto requerimos y cómo podemos tenerlo? Los combustibles también son otra cadena de esta gran cadena, son otro eslabón dentro de esta enorme cadena energética. Pero es lo que nosotros vemos como consumidores. Al final del día, mi sector energético, está bien que hagan toda la exploración, pero yo necesito mi combustible en la bomba dispuesto para despacharse cuando lo necesito, porque si no, no me muevo, mi vecino no se mueve, la otra empresa no se mueve. Entonces,
En combustibles también tenemos un reto muy importante de decidir qué hacemos. ¿Lo producimos en casa? ¿Lo importamos? ¿Qué me sale más barato? ¿Y cuál es la mejor opción para mi consumidor? Podemos pensar que por refinarlo en México es más barato. Nos ahorramos, esa es una buena pregunta. Si no me estoy gastando el costo de flete de Houston a México, debería ser más barato. Bueno, pues el costo del flete son centavos, no son dólares. Los dólares están en que mis plantas sean eficientes, sean de muy alta calidad, procesen el petróleo que yo estoy produciendo o tener acceso al petróleo que sí pueden refinar mis refinerías. Y eso se tiene que traducir en costos bien bajos. ¿Cuál es el problema de las refinerías en México? Que están compitiendo con el mercado más competitivo de todo el mundo, que es Houston. Sí, claro. O sea, ellos tienen costos bien bajitos y nos pueden vender la gasolina bastante barata. Entonces, ¿cómo compiten las refinerías mexicanas? Que les falta mantenimiento, que les falta adecuación. Y mantenimiento de siglos. De bastantes años. Les faltan bastantes años de mantenimiento. Y además las refinerías en México se hicieron para procesar un petróleo que México no produce. Así es. Ligero. El petróleo ligero no lo producimos pesado. Entonces es como querer cocinar en una olla súper delgadita un mole muy pesado. A lo mejor hasta la olla se va a afectar más antes de que termines de hacer tu mole. En cambio, esa olla a lo mejor está muy buena para calentar leche, para calentar algo diferente. ¿El sector, los industriales del petróleo en México no lo ven? Así como me lo estás platicando, porque estamos hablando de que se quiere reactivar, construir 2 bocas, se quiere reactivar las que están paradas. Correcto. Que va a ser una inversión importante y que luego el crudo que nosotros producimos no se va a poder trabajar en esas refinerías. Esta es una decisión de mercado. A mi parecer, esta es una decisión de mercado. ¿Dónde le sacas más jugo a tu petróleo? ¿Vendiéndolo a quien te lo compra $50 o refinándolo con unos costos muy altos? Muy altos. Depende. A lo mejor hay una refinería donde sí te conviene hacerlo o en otra refinería donde no te conviene hacerlo. En otra refinería a lo mejor te conviene importar el petróleo como lo hace Estados Unidos. Estados Unidos en los últimos 10 años aumentó la producción total de México. Casi 2 millones, 3 millones de barriles diarios adicionales los está produciendo ahorita Estados Unidos. Es el mayor productor de petróleo en el mundo. Y por eso se deja de importar. No, sigue importando petróleo pesado. ¿Por qué? Porque las refinerías que ellos construyeron refinan petróleo pesado. Dame una conclusión en 30 segundos, mi querida complicadísimo. Alejandra. Sí, complicadísimo. Sí. Esa sería la definición del tema petrolero en México. Tenemos muchos retos, pero necesitamos un plan claro de cómo vamos a llegar a las metas que están planteando. El gobierno ha puesto metas que son muy ambiciosas y por supuesto que suenan muy bien. Queremos producir más gasolinas en México, queremos producir más petróleo en México. Son metas que todo mundo queremos. La hoja de ruta para llegar ahí es lo que no necesariamente nos está quedando del todo claro y necesitamos más claridad en qué le vamos a dejar a Pemex, qué tanto le vamos a cargar la mano a Pemex y cómo podemos complementarlo. Para nosotros es muy claro que Pemex necesita complementar sus esfuerzos con otro tipo de inversiones, con capital de otras empresas, con la tecnología de otras empresas para generar más valor. Y esto no es malo, esto no quiero que suene que es avergonzante que Pemex tenga que pedir ayuda. Al contrario, vivimos en un mundo globalizado. Todas las empresas en el mundo piden ayuda y se asocian con otras empresas para generar beneficios. Déjame terminar rápidamente para no dejar de tocar 2 temas importantes. Electricidad, ¿estamos igual? Electricidad es otro universo similar. Tiene retos muy importantes electricidad. La suficiencia de infraestructura es importante y el número de centrales eléctricas tiene que hacerse de forma eficiente. Y en el tema del gas. El gas, necesitamos gas. Tenemos unas grandes reservas de gas natural que no estamos desarrollando porque el gas es relativamente barato. Y estamos dependiendo de las importaciones de Estados Unidos. Ahí es donde que no es malo, ¿eh? Exacto, pero si tenemos nosotros el gas, podemos desarrollar nuestras propias reservas, como lo hizo Estados Unidos.
Híjole, Alejandra, qué rico platicar contigo y Muchas entender gracias. toda esta maraña que implica el tema petrolero en nuestro país. Esperamos que próximamente nos vengas a platicar de los otros dos temas, del gas y de la electricidad. Con todo Por lo gusto. pronto, Alejandra López, te agradezco muchísimo. Gracias a usted la Muchísimo, invitación. muchísimo, subdirectora de Pulso Energético, y espero que a usted también le haya interesado y le haya dejado un poco más abierto el panorama del problema que vivimos y del futuro que tiene el petróleo en nuestro país. Gracias, hasta la próxima, Expedientes TVC.